Saludos colegas, les saluda Cristian Hernández. Conmigo llevarán el curso de Química Orgánica, en donde veremos la importancia de la estereoisomería en productos farmacéuticos. Muy bien, comencemos. Para hablar de la estereoisomería debemos entender qué es un isómero. Los isómeros se dividen en dos tipos: los isómeros estructurales, que pueden ser por cadenas o por posición, entre otros tipos, y los estereoisómeros, que se dividen en diastereoisómeros y los enantiómeros. Nosotros nos enfocaremos en lo que son los estereoisómeros, no sin antes dar unos ejemplos muy básicos sobre los isómeros estructurales. Por ejemplo, tenemos en esta imagen dos moléculas que son exactamente iguales salvo por un sustituyente. Podemos ver en la imagen superior que el sustituyente se encuentra en el carbono primero y en la imagen inferior el sustituyente se encuentra en el segundo carbono. A este tipo se le llama isómero estructural. Y de la mano derecha tenemos dos imágenes que representan dos moléculas con los mismos sustituyentes. Sin embargo, estos sustituyentes se encuentran de diferente posición, en una posición diferente con respecto al plano, llamándose así estereoisómeros. Muy bien, entonces pasemos a hablar sobre los estereoisómeros. ¿Qué es un estereoisómero? Son dos moléculas completamente iguales, cual única diferencia es la posición tridimensional. Y esta posición tridimensional es un aspecto clave en la preformulación de formas farmacéuticas. Volviendo al ejemplo, podemos ver que ambas moléculas son exactamente las mismas. Tienen los mismos sustituyentes, sin embargo, la molécula, el átomo azul, se encuentra en una posición diferente con respecto al plano. Si trazamos un plano de manera perpendicular que atraviese el átomo azul, podemos ver que los hidrógenos se encuentran saliendo del plano. Caso contrario de la molécula de la parte inferior, en donde los hidrógenos se encuentran entrando al plano. Muy bien. Esta forma de estereoisomería trae un nuevo concepto que se llama la quiralidad. Entonces, ¿cuándo surge la quiralidad? Surge cuando todos los sustituyentes son completamente diferentes. Esto genera dos moléculas que son no superponibles. ¿Y por qué se origina esto? Se origina Estos conceptos traen uno nuevo: saliente del plano, entrando al plano. Muy bien. Pasemos a hablar entonces de un nuevo concepto llamado quiralidad. La quiralidad surge cuando todos los sustituyentes de una molécula son completamente diferentes, originándose así dos moléculas no superponibles entre sí. A esto se le conoce como el espejo, o la mano derecha y la mano izquierda. Y esto surge porque existe un carbono quiral. ¿A qué me refiero con un carbono quiral? Volviendo al ejemplo, el carbono quiral sería el carbono señalado. ¿Por qué? Porque todos los sustituyentes de este carbono son completamente diferentes. Tenemos al nitrógeno, al azufre, al flúor y al cloro, por nombrar un ejemplo. Bien, entonces debemos tener en cuenta que la más mínima variación puede generar grandes cambios. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos al limoneno.
tenemos la forma R y la forma S del limoneno. A simple vista son dos moléculas completamente iguales. Sin embargo, la configuración R y la configuración S trae grandes cambios que son perceptibles por nosotros. La forma R del limoneno tiene un olor anaranjado, como si oliéramos una naranja, y la forma S del limoneno tiene un olor mucho más cítrico, típico de los limones. Entonces, la pequeña variación, ese simple cambio de configuración, hace que esta molécula genere un distinto aroma. ¿Y en dónde más podemos evidenciar esto? Muy bien, varios conocen esta molécula y si no la conocen, pues se las presento. Esta molécula es la talidomida. La peculiaridad de esta estructura, aunque todos ya seguramente lo conocen, es que fue un fármaco muy utilizado por personas embarazadas para tratar las náuseas. Era muy efectivo, sin embargo, se desconocía un efecto adverso. Esta molécula es, un dato curioso, esta molécula es la iniciadora de la farmacovigilancia a nivel mundial, debido a los problemas de focomelia que presentó. Muy bien, entonces tenemos las dos formas de la talidomida. Una de ellas es la forma sana y otra de ellas es la forma nociva. La forma sana es la forma R de la talidomida. Es la que ejerce el efecto terapéutico, el efecto antiemético. Y la forma L de la talidomida era la que producía los efectos secundarios, la focomelia. Entonces, esto pasa solamente Entonces, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? En una misma forma farmacéutica existían al mismo tiempo las dos formas de la talidomida, tanto la forma R como la forma S. A esto se le conoce como mezcla racémica. Esto quiere decir que al mismo tiempo coexisten las dos estructuras, las dos conformaciones de la talidomida dentro de una misma forma farmacéutica. ¿Y esto es malo siempre? No, claro que no. Como podemos ver a continuación, sucede con el naproxeno. Tenemos la forma S y la forma R del naproxeno. Entonces, tenemos que la forma S del naproxeno es la forma activa, la que ejerce el efecto terapéutico. Y tenemos que la forma R es una forma inactiva, que sin embargo se convierte dentro del cuerpo en la forma S, convirtiéndose así en un tipo de profármaco. Entonces, cuando nosotros tomamos una tableta de naproxeno, estamos tomando de 550 miligramos, estamos tomando 275 miligramos de forma S y 275 miligramos de forma R, que dentro del cuerpo se va a convertir en forma S, ejerciendo así el completo efecto terapéutico. Los 550 miligramos de naproxeno van a ejercer el efecto terapéutico. Otro ejemplo tenemos a la levodopa. Conocemos todos la levodopa, que es un fármaco tratado para el Parkinson, que utiliza Otro ejemplo tenemos a la levodopa. Conocemos todos la levodopa, que es un fármaco utilizado para el tratamiento del Parkinson. Sin embargo, ¿no se han preguntado por qué se utiliza solamente levodopa y no la dextrodopa? Esto sucede porque a inicios sí se utilizaba la mezcla racémica,
Sin embargo, utilizar esta mezcla racémica traía una serie de problemas, entre los cuales se encontraba la granulocitopenia. Entonces se descubrió que la forma R de la dopa, entonces se descubrió que la forma R de esta estructura era la que causaba estos problemas, siendo la forma L la que ejercía dicho efecto terapéutico. A partir de ahí se empezó a utilizar este tipo de conformación, solamente levodopa. Entonces, ¿qué sucede si se administra una forma equivocada a nivel ya molecular, a un nivel mucho más complejo? Vamos a hablar ahora de enzimas. Todo fármaco es metabolizado por enzimas, entonces debemos tener en claro este tipo de conceptos. Tomamos por ejemplo la epinefrina, concretamente R-epinefrina. Esta molécula va a entrar al sitio activo de la enzima, donde va a formar el complejo enzima-sustrato. Esta forma conformacional de la epinefrina es aceptada tranquilamente por el sitio activo de dicha enzima, ejerciendo así su efecto terapéutico. Pero, ¿qué sucede cuando no se tiene R-epinefrina? Sin embargo, se tiene S-epinefrina. Muy bien, como podemos ver aquí, el efecto terapéutico no se va a dar. ¿Por qué? La R-epinefrina va a entrar al sitio activo de la enzima. Claro, va a hacer un encaje, pero no va a encajar del todo bien. Entonces la enzima no va a recibir la respuesta correcta y no va a ejercer el efecto terapéutico que se debe. Entonces, ¿por qué no todos los medicamentos son forma S o R? Esto tiene que ver también, dentro de muchos factores, primero y principal, que nuestro cuerpo no es solamente forma S o R. Nuestro cuerpo de cierta manera es quiral, acepta las dos formas. También tiene que ver mucho con la respuesta enzimática. No todos los medicamentos van a actuar igual, como por ejemplo el naproxeno. Dentro del cuerpo se transforma en la forma correcta para que pueda hacer el efecto. Y también tiene que ver con la afinidad del receptor. Hay muchos receptores que aceptan las dos formas, así también como hay receptores que solamente aceptan una forma de medicamento. Entonces, tenemos aquí dos moléculas. Una es la cetiricina y otra es levocetiricina. En la parte superior tenemos a la cetiricina y en la parte inferior a la levocetiricina. Entonces, las moléculas son exactamente iguales. La única diferencia es la conformación estructural. Y si se preguntan, ¿cuál es mejor, cetiricina o levocetiricina? Bueno, de cierta manera, la levocetiricina es mejor utilizada, mejor aceptada, debido a que como es mucho más afín a la enzima, se necesitan menores dosis para poder ejercer el mismo efecto terapéutico que hace la cetiricina. Poniendo el ejemplo, de cetiricina se utilizan 10 miligramos para poder ejercer el efecto antihistamínico. Y de levocetiricina se utilizan solamente 5 miligramos para poder ejercer ese efecto terapéutico. El mismo, exactamente el mismo, la misma intensidad, solamente que se requiere la mitad de la dosis. ¿Por qué? Porque la levocetiricina encaja mucho mejor en el sitio de acción. La enzima metaboliza mucho mejor, se acopla mucho mejor. Entonces, el efecto es mucho mejor. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.